Una niña de 8 años fue a la escuela, pero no fue hasta 11 años después que su madre descubrió la verdad. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana, Lucía le estaba amarrando los cordones a su hija, la pequeña Ángela, en silencio, con el corazón oprimido por una sensación de inquietud inexplicable. No era la primera vez que lo sentía, pero esta vez era espesa y persistente como una mancha de aceite pegada al alma. Ángela, de 8 años, llevaba el cabello atado a ambos lados con lazos blancos. Vestía el uniforme del Colegio Santa Clara, una camisa blanca impecable y una falda plisada color azul marino. Cargaba su pequeña mochila y sostenía en la mano una lonchera con forma de gato que su madre le había preparado. Adentro había un sándwich de jamón, manzana en rodajas y unas galletas de chocolate que le encantaban. Hablaba animadamente como cada mañana. Mamá, esta tarde te cuento sobre mi nueva amiga. Sí, se llama Inés. Es muy buena en matemáticas y además sabe bailar flamenco. Lucía esbozó una sonrisa forzada y acarició el cabello de su hija. Sí, en la tarde te escucho. Ten cuidado al cruzar la calle. ¿De acuerdo? No corras. Ya sé, mamá, te quiero. Te amo, mi amor. Ángela salió corriendo hacia la puerta, pero se volvió una última vez, con los ojos brillantes de esperanza. La última imagen que Lucía tuvo de ella fue su bufanda blanca ondeando suavemente al viento, desapareciendo tras la esquina de la calle. 3 horas después, a las 10 de la mañana, el timbre del teléfono sonó rompiendo el silencio como un cuchillo. Era la señorita Teresa, la maestra titular de Ángela. Lucía, lo siento, pero Ángela no vino hoy a clase. Lucía pensó que había oído mal. No puede ser. Ella salió esta mañana. Hemos pasado lista 3 veces. No está. Sus compañeros dicen que no la vieron en la entrada del colegio. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Lucía dejó caer el teléfono y salió corriendo de casa. Sin abrigo, sin cerrar la puerta. Corrió por el camino que Ángela tomaba todos los días, pasó por la panadería del señor Francisco. Cruzó en el semáforo. Giró a la izquierda en la farmacia de doña Eugenia. Nada. Ni rastro del pequeño bulto blanco. Llamó. Gritó el nombre de su hija. Ángela. Ángela. Una mujer mayor llamada Pilar, dueña de la florería de la esquina. Salió corriendo. Lucía. ¿Qué sucede? Ángela. Mi hija no llegó a la escuela. ¿La vio usted? Pilar negó con la cabeza, pálida como papel. No, esta mañana no alcancé a sacar las flores. Hacía mucho frío. Dios mío. Lucía se desplomó, su respiración entrecortada. Alguien llamó a la policía. Un oficial joven, de nombre Carlos Méndez, llegó con la patrulla. Preguntaron por detalles. Descripción de la niña. Anotaron el uniforme, el peinado, la estatura. Lucía temblaba. Apenas me llega al hombro. El pelo largo, amarrado a los lados. Camisa blanca. Mochila morada con un gato. Por favor, encuentren a mi hija. Alrededor del mediodía, el equipo de búsqueda encontró la mochila escolar de Ángela abandonada junto a un contenedor de basura azul a solo 300 metros de la casa. No había cámaras. No había señales de arrastre. Solo estaba la pequeña mochila colocada con cuidado, como si una mano familiar la hubiera dejado ahí. Lucía rompió en llanto. Corrió hacia la mochila. El olor a tela vieja y galletas la desgarró por dentro. Alguien se la llevó. La policía acordonó el área. Pidió refuerzos. Los curiosos llenaron la calle, murmurando entre ellos. Seguro fue un secuestro. Allá afuera hay muchos degenerados, susurró un hombre de mediana edad. Esa misma tarde, Esteban, el nuevo esposo de Lucía y padrastro de Ángela, apareció. Vestía una camisa azul claro, gafas oscuras, las manos en los bolsillos como si estuviera dando un paseo de domingo. No había en su rostro señales de angustia, ni una arruga en la frente. Lucía se le lanzó encima, casi fuera de sí. ¿Dónde está mi hija, Esteban? ¿Por qué llegas hasta ahora? Él miró la mochila, luego a su alrededor. No te alteres. Quizá fue un malentendido. ¿Malentendido qué? La policía encontró su mochila. Y no aparece por ninguna parte. ¿De qué estás hablando? Esteban sacó un cigarro y lo encendió. El humo se esparció frío, como su rostro. Cálmate. No tienes por qué gritar así frente a todo el mundo. Ahí vienen los medios. Lucía no lo podía creer.
Se dejó caer en la acera. Se cubrió el rostro. Un policía mayor, de nombre Ramírez, se acercó y murmuró a Méndez. El esposo de ella es Esteban Moreno. No. ¿Trabaja en la Dirección de Recursos Naturales? Sí, muy respetado. Siempre lo invitan a foros ambientales. Ramírez asintió. Entonces no lo presionen tanto. Puede que sí sea una desaparición real. Un joven vecino llamado Diego González se acercó. Incómodo. Perdón, pero esta mañana, cuando abrí mi local, vi el auto del señor Esteban, creo que chocó contra un contenedor de metal. Se oyó un golpe fuerte. La policía anotó el testimonio. Pero nadie pareció sospechar. Hicieron algunas preguntas superficiales y siguieron adelante. El auto de Esteban fue inspeccionado por encima. Tenía un rasguño largo en la parte trasera, con algunos hilos blancos pegados. Pero el informe preliminar decía, daño anterior, sin relación con el caso. Lucía vio ese informe y lo rompió entre sus manos. Hilos blancos. Mi hija llevaba camisa blanca. ¿Por qué no investigan? Esteban, detrás de ella, habló con voz pausada. Ya basta, Lucía, necesitas descansar. Ella se giró, gritándole. Fuiste tú. Tú sabes lo que pasó con mi hija. Esa mirada tuya. Lo sé. Esteban la miró como si fuera una extraña. Si sigues gritando, te van a internar en un psiquiátrico. La policía guardó silencio. Los medios empezaron a llegar. Una reportera llamada Marta de la Vega, del canal TV Andalucía. Le apuntó el micrófono a Esteban. Señor Moreno, ¿qué puede decir sobre la desaparición de su hija? Esteban se acomodó el cuello de la camisa y miró directo a la cámara. Solo queremos que la niña regrese. Si alguien tiene información, por favor contacte a la policía. Muchas gracias. Lucía estaba detrás de él. El rostro deformado por el dolor. Los labios ensangrentados. No pudo articular palabra. Quería gritar, no está desaparecida. No se fue sola. Alguien, aquí, muy cerca, se la llevó. Pero todos solo escucharon la voz del esposo ejemplar. Firme. Al segundo día tras la desaparición de Ángela. Su rostro sonriente y sus ojos negros y redondos cubrían todo el barrio San Lorenzo. Volantes impresos a toda prisa en hojas A4. Con la tinta corrida. Estaban pegados en postes, en la reja de la escuela. Y hasta en la tienda de Doña Carmen. Cada vez que Lucía veía la imagen de su hija, su corazón se hundía más en un abismo de desesperación. Quiero hablar con el jefe de la investigación, dijo Lucía al llegar a la comisaría la mañana del martes. El oficial Carlos Méndez la llevó a una pequeña oficina, donde el teniente Javier Ortega, jefe del caso, escribía en su computadora. Ortega, de unos 40 años. Pelo corto. Voz tan calmada que resultaba irritante. Estamos haciendo todo lo posible. Señora Moreno, hemos enviado la foto de Ángela a toda la red escolar de Andalucía. Incluso a las fronteras. Lucía apretó los puños, temblando. ¿Y ya consideraron que pudo ser secuestrada cerca de casa? La mochila fue colocada con cuidado. No parece obra de alguien que actúa con prisa. Precisamente por eso creemos que alguien conocido pudo habérsela llevado, respondió Ortega. Los secuestradores suelen hacer que el niño se sienta seguro. Lucía gritó. ¿Y qué hay del auto de Esteban? Él dio marcha atrás esa mañana. Alguien escuchó un golpe. ¿Por qué no investigaron bien? Ortega frunció el ceño y abrió el expediente. Revisamos el vehículo. El rayón en la parte trasera es antiguo. El auto fue inspeccionado hace 2 semanas. No se encontraron irregularidades. ¿Y la tela blanca? El uniforme de mi hija era blanco. Ortega dejó el bolígrafo sobre la mesa. Señora, entiendo su dolor, pero el señor Esteban trabaja en la Dirección de Recursos Naturales de la ciudad. No tiene antecedentes. No hay motivo aparente. Lucía golpeó la mesa. Que no hay motivo. Es un hombre frío. Insensible. Mi hija desapareció y él solo fuma tranquilo. Méndez miró a Ortega. Incómodo. Ortega suspiró. Le sugiero que regrese a casa y descanse. Si surge alguna pista concreta, continuaremos. Lucía salió de la comisaría con la sensación de haber recibido un puñetazo en el pecho. Nadie la escuchaba. Nadie le creía. Nadie. El 5.º día. Lucía apareció en la televisión nacional en una entrevista organizada por la periodista Marta de la Vega. Las luces de las cámaras enfocaban su rostro pálido mientras las lágrimas le corrían por las mejillas.
Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija. Tiene solo 8 años. Es muy buena. Se lo suplico, si alguien la ha visto. Avísenme. El sollozo fue interrumpido por la siguiente escena: Esteban, con camisa blanca y corbata negra. Hablaba con una entonación perfectamente controlada. Estamos profundamente dolidos. Solo queremos que nuestra hija regrese. Si alguien sabe algo, por favor dígalo. No por nosotros, sino por una niña inocente. Marta cortó la toma y miró a Lucía. ¿Usted sospecha de alguien? Lucía miró a su esposo y luego a la cámara. Sospecho del hombre que está parado junto a mí. El país entero quedó en shock. Esteban no reaccionó, solo colocó una mano en el hombro de su esposa. Suavemente. Lucía todavía está en estado de shock. Les pido disculpas. Después de la entrevista, las redes sociales estallaron en debates. Algunas personas se solidarizaban con Lucía, pero la mayoría empezaba a sospechar de ella. Un fragmento del noticiero 24 decía: la madre muestra signos de inestabilidad mental. ¿Será posible que ella misma esté involucrada en la desaparición? En la esquina del barrio, un hombre llamado Ramón se burló. Dicen que estás loca. ¿Tu hija desaparece y ahora culpas al marido? ¿O será que la escondiste y ya ni te acuerdas? Lucía quiso abofetearlo, pero la mano le temblaba tanto que no pudo levantarla. Esa noche, Esteban regresó a casa y dejó su portafolio sobre la mesa. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Televisión, policía, te estás destruyendo sola. Lucía respondió con frialdad. Por lo menos no me siento a fumar y a fingir que soy el esposo perfecto. Él se rió con desprecio. No te conviertas en un espectáculo. Lucía. Lucía golpeó la mesa con fuerza. Sé que tú sabes algo. Tus ojos lo dicen todo. Ella me miró por última vez, y tú ni siquiera saliste a buscarla. Esteban la miró fijamente durante unos segundos y exhaló humo. Me iré a un hotel. Mañana vendrá mi abogado. Abogado. Divorcio. Ya he aguantado suficiente. Lucía quedó paralizada. Nunca se había sentido tan diminuta. Como si la hubieran despojado en medio de una tormenta helada. A la mañana siguiente, Esteban regresó acompañado de 2 personas, su abogado particular, Álvaro Gutiérrez, y un supuesto jardinero retirado, que declaró que Lucía maltrataba psicológicamente a la niña. Lucía temblaba de ira. Todo eso es mentira. Álvaro sonrió con desdén. El juez decidirá. Con su estado actual, pediremos la custodia si Ángela aparece. Lucía casi pierde el control. Esteban, hay algo muy turbio aquí y tú lo sabes. Esteban no parpadeó. ¿Te das cuenta de que estás perdiendo la cordura? El tribunal aceptó la solicitud de divorcio. Durante la audiencia, Esteban se sentó erguido. Habló con claridad. La abogada de Lucía, la señora Natalia Reyes, intentó refutar, pero fue superada, ya que Lucía no paraba de llorar en la sala. El juez concluyó. Dado que la parte demandante presenta signos de inestabilidad emocional, los bienes compartidos se dividirán en proporción 70-30. La propiedad será asignada al señor Esteban Moreno. Lucía se desplomó. No solo había perdido a su hija. Su vida entera estaba siendo aplastada por la ley y la mentira. Al salir del juzgado, Lucía permanecía en el pasillo, con la mano aferrada a un trozo de la camisa de Ángela que siempre llevaba en el bolsillo. Una mujer se le acercó, Clara Jiménez, amiga de la familia, y suspiró. Lucía, necesitas descansar. Yo no confío en Esteban. Pero, tienes que cuidar de ti. Lucía no respondió, solo miró el cristal del pasillo, donde su reflejo le devolvía la imagen de unos ojos hundidos, el cabello enmarañado, y un miedo que le carcomía cada célula. Esa noche, se sentó en la sala vacía y reprodujo una grabación que Ángela le había dejado. Mami, voy a cantarte, la, que duermas bien. Lucía rompió a llorar, gritó hasta quedar afónica, pero nadie la escuchó, ya no quedaba nadie. Ese invierno llegó temprano ese año. Antes del amanecer, la neblina cubría el balcón del pequeño departamento que Lucía alquiló tras el divorcio. Apenas tenía 30 metros cuadrados, con techo bajo, paredes húmedas, y olor a madera podrida mezclado con cloro. Lucía estaba encogida en una silla vieja, sosteniendo el suéter de Ángela contra su rostro. Aspiró profundamente, y de pronto gritó como si la hubiese electrocutado algo. Mi amor, ¿dónde estás? Mamá está aquí. Sigo aquí. El vecino de al lado golpeó la pared.
Un hombre llamado Tomás gritó. Le voy a avisar al dueño. Usted no deja dormir a nadie con esos gritos. Lucía no contestó. Siguió murmurando. Dijiste que me contarías sobre tu nueva amiga. Dijiste que no me dejara olvidar. Lo prometiste. Cuando amaneció, Lucía miró la receta que le había dado el psiquiatra, haloperidol usar en casos de paranoia. Insomnio. La tiró al basurero. No estaba loca. Solo extrañaba a su hija. Solo era una madre sin su hija y nadie le creía. Nada más. Esa semana, Esteban envió un mensaje. Pasaré por mis cosas. No hagas escándalo. Lucía no respondió, pero cuando sonó el timbre, abrió la puerta. Esteban entró como un desconocido. Llevaba traje, colonia, y una caja ordenada. ¿Tienes prisa por ir a una cita? Le soltó con amargura. No, reunión con un cliente. Firmamos un nuevo contrato, respondió con calma. Sin mirar alrededor. Mi hija está desaparecida y tú sigues viviendo como si nada. Esteban la miró, y con voz pausada dijo. Necesitas estar tranquila para encontrarla. ¿Por qué tengo la certeza de que tú estás detrás de esto? Gritó ella. Él no respondió, simplemente se agachó para recoger algunos libros. Una botella de perfume y un portarretrato viejo con una foto de él junto a Ángela e intentó guardarlo en la caja. Lucía se lo arrancó de las manos y lo abrazó contra el pecho. No lo toques. No eres digno de sostener esto. Esteban, con frialdad, respondió. Es mi hija. No, es hija de un padre que sabe lo que es sufrir. Que sale a buscarla. Que llora. Que se preocupa por su vida. Y tú solo te preocupas por la tuya. Él permaneció en silencio. Luego, como si se le acabara la paciencia, dio un paso al frente. Le arrancó el portarretrato. En el forcejeo, su brazo empujó con fuerza y Lucía cayó contra la mesa junto a la pared. El sonido fue seco y cortante cuando su cabeza golpeó el borde de la mesa de madera. La sangre empezó a brotar de su frente. Permaneció inmóvil unos segundos, mareada. Él suspiró. Se arrodilló como para ayudarla. Pero Lucía lo empujó. Lárgate de aquí. Vete antes de que llame a la policía. Esteban dejó el portarretrato sobre el estante. Se dio la vuelta y salió sin pedir perdón. Sin mirar atrás. Lucía fue llevada por la casera doña Inés Márquez al centro de salud más cercano, donde le dieron 4 puntos de sutura. Doña Inés negó con la cabeza. Mi hijo también fue como su esposo. Cuando uno ya no quiere, ya no le importa la vida de nadie, ni la propia. Pero, nunca vi una mirada tan fría como la de ese Esteban. Una semana después, Lucía recibió una notificación legal. Esteban había presentado una demanda para que el juzgado dictara sentencia anticipada sobre la custodia en caso de que Ángela regresara, solicitando que se le reconociera como el más apto. Lucía apenas pudo respirar al leer la parte que decía. Motivo: la señora Lucía Moreno presenta signos de inestabilidad psicológica. Antecedentes de depresión. Sin empleo estable ni domicilio fijo. Arrojó los papeles al suelo. Gritó en medio del cuarto vacío. Mi hija aún no aparece y tú ya estás jugando a la caridad legal. Una antigua compañera de la escuela de arte, Gabriela, fue a visitarla. Al ver la casa en completo desorden, quedó paralizada. Lucía, tienes que levantarte. Conozco a algunos periodistas. ¿Y si cuentas todo de nuevo? Tal vez. Lucía negó con la cabeza. Nadie me va a creer. Él es demasiado bueno mintiendo. ¿Y yo? ¿Quién va a creerle a una madre que no pudo cuidar de su hija? Gabriela le tomó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo sí te creo. Lucía lloró desconsoladamente. Por primera vez en un mes. Se dejó abrazar fuerte por alguien. Pero esa misma noche volvió a no dormir. Cada ruido detrás de la puerta la hacía estremecer. Encendió su computadora. Revisó una por una las noticias antiguas. Los comentarios debajo de cada artículo sobre la desaparición. En uno, una cuenta anónima llamada Valle Oscura 89 había escrito. Esa mujer está loca. Seguro fue ella la que mató a la niña y luego inventó lo del secuestro. A los dementes hay que encerrarlos. Lucía tembló. Qué cruel puede ser la gente. Cuando ya no encuentran motivos para compadecerse. Eligen matar el dolor ajeno con su lengua. Empezó a hablar cada noche con la camiseta de Ángela. ¿Te acuerdas? Le tenías miedo a la oscuridad. Mamá te compró una lamparita con peces dorados. Perdóname por no haberte cuidado. Una vez,
Doña Inés la sorprendió susurrándole a la camiseta y se asustó. ¿Necesita que llame a un médico? Lucía simplemente sonrió. No hace falta. Solo hablo con la única que todavía me escucha. A los 3 meses, Esteban hizo el cambio oficial de domicilio. En los papeles, figuraba como hombre soltero, sin hijos. Cuando un periodista le preguntó, ¿aún tiene esperanza de encontrar a su hija? Él respondió, la esperanza siempre está, pero también hay que seguir adelante con la vida. Lucía, en cambio, no podía seguir adelante. Cada noche se sentaba frente a la ventana, escuchando el viento silbar entre las rendijas como el jadeo de alguien que se muere. Ya no comía a sus horas. Se le caía el cabello por mechones. El médico le diagnosticó una úlcera gástrica severa. Ella solo respondió, ya no importa cómo esté mi estómago. Un día a principios de abril, Lucía fue a ver a Marta la periodista en una cafetería desierta en la Plaza Nueva. Necesito tu ayuda. Quiero escribir todo otra vez. No para que me tengan lástima, sino para que mi hija tenga una historia verdadera. Marta asintió. Te ayudaré, pero debes contarlo todo, sin callarte nada. Lucía la miró fijamente. Nunca me callé. Lo que pasa es que, nadie escuchaba. 5 años después de la desaparición de Ángela, el rostro de Lucía había cambiado tanto que un conocido no la habría reconocido. Las mejillas se le hundieron. Los ojos parecían pozos vacíos. El cabello teñido una sola vez y luego abandonado por falta de dinero. Ahora canoso. Las arrugas alrededor de la boca no eran por la edad, sino por los sollozos acumulados de noches enteras sin dormir. El pequeño departamento que alquilaba en el tercer piso del edificio número 41 de la calle Ronda estaba ahora peor que cuando se mudó. Una silla con la pata rota sostenida con ladrillos. El fregadero con filtraciones. Las paredes descascaradas frente a la ventana. Lucía vivía sola. Ya no tenía amigos ni familiares que la visitaran. Había sido despedida del centro de arte infantil donde trabajaba luego de gritar durante una clase porque vio pasar a una niña con blusa blanca por el pasillo. Es mi hija, gritó, antes de desmayarse. La administración concluyó que ya no estaba en condiciones para trabajar. Se lo dijeron con suavidad. Comprendemos su pérdida, pero esto afecta a los demás niños. Lucía no discutió, solo se levantó, tomó su bolso y se fue, sin saludar a nadie. Ya estaba acostumbrada. El 5 de octubre de 2017, exactamente 5 años después de la desaparición, Lucía se puso su abrigo viejo. Y llevó una imagen nueva de Ángela, un dibujo que recreaba cómo sería su rostro a los 13 años. Fue hasta la antigua escuela Santa Clara. La dejó frente a la entrada. Y encendió una pequeña vela. Un guardia nuevo, Sergio Ramos, se le acercó. No puede encender velas aquí. Está prohibido. Lucía alzó la vista. Mi hija estudiaba aquí. Lo sé. Sé quién es usted. Pero viene todos los años. Asusta a los alumnos. Solo quiero que no la olviden. Nosotros no la olvidamos. Pero usted está asustando a la gente. Lucía apretó el dibujo con fuerza y retrocedió. Miró la escuela. Ya no le quedaban lágrimas. 5 años y su hija seguía sin tumba. Solo esa reja de escuela era lo más cercano al último lugar donde sus pasos dejaron huella. Se alejó del colegio. Comenzó a llover. Caminó por la calle del Albaicín antiguo. Con los zapatos empapados. Sin paraguas. Mientras el viento le golpeaba la cara. Recordó los primeros días. Cuando aún recibía mensajes de apoyo. Fuerza. Lucía. Estamos orando por ti. Ahora ya nadie escribía. La gente se cansa del dolor ajeno cuando se prolonga demasiado. Su prima María le envió un último mensaje en el 3er año. Lucía. Tienes que seguir viviendo. No puedes quedarte estancada en esto. Aún tienes tu vida. Lucía nunca respondió. En ese instante entendió que las personas no quieren quedarse con el dolor ajeno. Solo lo toleran mientras no les incomoda. En noviembre de 2017, Lucía intentó trabajar como asistente en una pequeña librería llamada Letras del Alba. El dueño, Manuel Salvatierra, un anciano malhumorado, fue el único que no le preguntó nada sobre su pasado. Un día, una niña entró. Tenía el pelo largo, atado a ambos lados. Lucía vio en ella la silueta de Ángela. Su corazón casi se detuvo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Emilia. Busco libros para pintar con acuarela. Lucía le entregó el libro. Con las manos temblando.
Después de que la niña se fue, Manuel se acercó y le dijo en voz baja. Debe controlarse. Sé lo que está pensando. Pero esa niña no es su hija, le dijo Manuel en voz baja. Lucía asintió sin responder. 2 días después, don Manuel la despidió, sin motivo claro. Solo dijo, no somos compatibles. De vuelta en el departamento, Lucía encendió la computadora. Buscó cadáveres sin identificar en el norte del país. Luego, niñas desaparecidas con cabello negro. España. Entró a foros. No había nada nuevo. Solo otros rostros gritando por sus desaparecidos. Sintió que caía en un abismo sin fondo. Y allá abajo estaban otros como ella que no estaban muertos. Pero que tampoco vivían. Una noche recibió un mensaje de una cuenta extraña llamada Carmen la Negra. Sé que el dolor no desaparece. Pero quizás necesitas aceptar que la niña ya no está viva. Déjala descansar. Lucía respondió. ¿Alguna vez han sido madres? Yo solo quiero que la recuerden como se debe. No hubo respuesta. Apagó el teléfono y se quedó inmóvil. Sobre la mesa estaba el marco con la foto de su hija. Ya borroso. Tomó un lápiz y comenzó a remarcar cuidadosamente el contorno de sus ojos. No podía permitir que esa imagen se desvaneciera. En diciembre, un periodista aficionado llamado Diego Barrientos la contactó. Le dijo, estoy trabajando en un podcast sobre casos de desapariciones olvidadas. Quiero incluir la historia de Ángela. Lucía dudó. La gente ya se olvidó. Precisamente por eso debemos recordarla. ¿Podrías contarme en detalle cómo fue esa mañana? Lucía narró. Por primera vez en años. Su voz no tembló. Contó como si leyera un guión escrito con sangre. Diego grabó todo, sin interrumpir. Cuando terminó, dijo, no puedo prometer que cambiaré algo. Pero ya no estarás en silencio. Esa noche, Lucía se quedó en su habitación helada. Sentada. Y al amanecer, pensó, mientras haya alguien que quiera escuchar. Mi hija sigue existiendo. El 10 de mayo de 2018. Lucía recibió un sobre gris sin remitente. Lo habían empujado por debajo de la puerta de su departamento en el 3er piso. No tenía sello postal. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro había una hoja A4 mecanografiada. Sin título ni firma. El mensaje era breve. Esa mañana, el señor Esteban parecía inestable. Vi sangre en la manga de su camisa a las 7:15 de la mañana, cerca del cobertizo. Pregúntele de quién era esa sangre. PD. No pude decir nada mientras trabajaba para él. Pero ya no tengo miedo. Lucía se quedó paralizada. En su mente se superpusieron escenas rotas, la mochila junto al contenedor. La mirada indiferente de Esteban. La tela blanca pegada al auto. Y ahora, sangre. Se puso el abrigo y salió corriendo. 30 minutos después, estaba en la comisaría con la carta en la mano. Los ojos enrojecidos. El teniente Ortega ya no estaba a cargo. Así que la llevaron con una joven investigadora llamada Elena Vázquez. Elena leyó la carta. Frunció el ceño. ¿Cuándo recibió esto? Esta mañana. Alguien lo metió por debajo de la puerta. No sé quién fue. ¿Y qué piensa usted sobre el contenido? Pienso que Esteban mató a mi hija. Lo he dicho desde el principio. Nadie me escuchó. Pero ahora hay alguien más que también sospecha. Elena dejó la carta sobre la mesa. La voy a escalar a mis superiores. Pero usted sabe, este caso fue cerrado en 2014. Para reabrirlo necesitamos pruebas concretas. ¿Y la sangre en su manga no es lo suficientemente concreta? Gritó Lucía. Elena suspiró. Entiendo su emoción. Pero esto es una carta anónima. Legalmente, no tiene peso. Lucía golpeó la mesa. Entonces, ¿cuántos años más tienen que pasar? Tiene que morir alguien más para que me crean. Un policía cercano levantó la cabeza. Señora, por favor, mantenga la calma. Lucía salió de la comisaría tambaleándose. Pero esta vez, no estaba dispuesta a rendirse. Esa noche, escribió a Diego, el periodista del podcast. Necesito encontrar cámaras cerca de mi casa en 2012. Diego respondió. Es difícil. La mayoría de cámaras particulares solo guardan archivos por unos meses. Lucía. ¿Y las del gobierno? Diego. Déjame preguntar a un amigo que trabaja en la unidad de datos urbanos. No prometo nada. 3 días después, Diego apareció con un disco duro viejo. Esto es de una estación de tráfico a 300 metros de tu casa. Parte está corrupta,
Pero el tramo entre las 6:45 de la mañana y las 7:15 de la mañana de esa mañana se pudo recuperar. El formato es antiguo. Tendrás que usar un programa especial. Lucía casi rompió a llorar. Gracias. Gracias. Pasó toda la noche viendo el video. La cámara, ubicada en un poste, ofrecía una vista lateral de su antiguo hogar. 6:57 de la mañana Ángela aparece en cuadro. Sale del portón. Se gira y saluda con la mano. 7:03 de la mañana el coche de Esteban da marcha atrás y se detiene 3 minutos frente a la casa. Luego, el cuadro salta. 7:08 de la mañana el coche ya no está. Lucía retrocedió. 7:03 de la mañana el coche aún no se había ido. Pero no hay ningún segmento que muestre el momento en que sale. Un ángulo ciego murmuró. O alguien lo cortó. A la mañana siguiente fue a ver a su antigua vecina, Clara Jiménez, quien ahora vendía objetos antiguos en una tienda del Albaicín. Clara, necesito que recuerdes. ¿Esteban dijo algo raro después de la desaparición? Clara dudó. Hace tanto. Pero creo que una vez dijo algo como: menos mal que limpié todo bien. Yo pensé que hablaba de las obras en el patio. Lucía quedó en shock. ¿Limpié todo bien? ¿Obras en el patio? Después de que mi hija desapareció. Clara asintió. Creo que fue 3 días después. Llamó a unos obreros. Rompieron el suelo del cobertizo para arreglar unas tuberías. Incluso sellaron con cemento una pileta auxiliar. Me acuerdo bien. Lucía se estremeció. ¿Pileta auxiliar? Sí, esa vieja que ya no se usaba. ¿Por qué preguntas? Lucía no respondió. En su cabeza, las preguntas explotaban. ¿Por qué tanta prisa en reparar? ¿Por qué sellar con cemento? ¿Y la sangre en la camisa? ¿Era de ahí? Esa noche, se sentó en medio de su cuarto oscuro, mirando el plano de la antigua casa. El cobertizo quedaba al fondo del jardín. Una zona poco transitada. La pileta auxiliar había sido desconectada del sistema en 2009. Esteban lo había dicho, pero nunca la retiró del todo. Solo la selló. Lucía anotó todo en un cuaderno de tapas de cuero. En la primera página escribió todo lo que fue ignorado. En junio, intentó contactar a un viejo testigo, Diego González, quien había declarado haber visto el coche de Esteban golpear un objeto metálico al salir. Ahora vivía en Sevilla y trabajaba como taxista. Lucía le escribió por redes sociales. Diego, soy Lucía, la madre de Ángela. ¿Recuerdas lo que viste esa mañana? Él respondió horas después. Sí, el coche de Esteban dio marcha atrás como a las 7. Escuché un golpe seco, como contrametal. Cuando miré, lo vi entrando al cobertizo. Y su camisa tenía algo rojo. En ese momento pensé que era pintura. Lucía se quedó helada. ¿Pintura, o sangre? ¿Estás dispuesto a declarar como testigo? Le escribió Lucía. Hermana, ese caso ya está cerrado. No quiero meterme en líos. Lucía no insistió. Solo tomó una captura de pantalla. La imprimió y la pegó en la pared, junto a la foto de Ángela. La semana siguiente, volvió a la comisaría y entregó todos los datos. La impresión del video, la declaración de Clara, la conversación con Diego. La investigadora Elena revisó todo y su expresión se volvió sombría. ¿Sabe usted que con información no oficial como esta, nos resulta difícil reabrir el caso? Lucía la miró directamente. Entonces tengo que encontrar el cadáver de mi hija para que me crean. Elena no respondió. Lucía bajó la cabeza y soltó una risa seca. Está bien, lo haré. En 2023, después de más de una década sumida en la oscuridad, Lucía encontró por casualidad una publicación inmobiliaria en Internet. Casa número 11, calle de los Cipreses, Granada. Venta urgente. Precio negociable. Era la casa donde ella y Esteban habían vivido. Donde Ángela solía correr con sus sandalias de gatito. Entró al enlace como hipnotizada. La casa seguía ahí, techo rojo. Cerco blanco descascarado. Portón oxidado. El corazón de Lucía latía con fuerza. Llamó inmediatamente al número de la agencia. Buenos días. Me llamo Lucía Moreno. Yo viví en esa casa. Quiero comprarla. La voz de la agente, una mujer llamada Marta Hidalgo, sonó titubeante. Ah, sí, claro. Pero la casa está algo deteriorada. Necesita muchas reformas. No me importa. Necesito volver. En solo 3 semanas.
Con todos sus ahorros y un pequeño préstamo de Gabriela, su única amiga que aún mantenía contacto, Lucía firmó el contrato para comprar la casa donde se había sepultado toda su vida. El día en que recibió las llaves, Marta Hidalgo la acompañó en un recorrido, señalando con la mano. El techo tiene filtraciones. El fregadero pierde agua. El cobertizo trasero está sellado por humedad. Pero puede restaurarlo. ¿Está segura de que quiere vivir aquí? Hay gente que dice que esta casa tiene historia. Lucía sonrió con frialdad. Esa historia ya la conozco desde hace mucho. La casa estaba cubierta de polvo, como si ella misma hubiera dormido durante años en los recuerdos. Cada paso de Lucía retumbaba por los pasillos vacíos, como voces de otro tiempo. En el cuarto de Ángela, aún colgaban las cortinas moradas descoloridas. Debajo del cajón, encontró un dibujo antiguo. Familia feliz, con un papá, una mamá y una niña sonriendo. Trazos infantiles que le cortaron el alma como cuchillas. Pasó 2 semanas limpiando, arreglando puertas, baldosas sueltas, pero dejó para el final la habitación más temida, el cobertizo. Cada vez que pasaba por ahí, un escalofrío le recorría la espalda. Hasta que una tarde de agosto, bajo un sol abrasador, decidió, había que abrirlo. La puerta vieja del cobertizo ofreció resistencia, crujiendo al ceder. Dentro, la luz se colaba entre los tablones, iluminando paredes descascaradas, polvo tan espeso que se podía escribir sobre él con el dedo. Lucía encendió su linterna. En un rincón, aún estaba el tanque auxiliar de agua, un recipiente metálico redondo, de la altura del pecho, completamente sellado con cemento. Lo extraño era que el borde del tanque tenía varias capas de silicona industrial, aplicadas torpemente, como si alguien hubiera querido bloquear todo acceso. Lucía respiraba agitada. Tocó el tanque, helado. Fue al fondo de la casa. Buscó un cincel y una espátula. Cada golpe que daba hacía vibrar su corazón. Perdóname, mi amor, susurró. Tras casi 2 horas, logró abrir un agujero. Un hedor nauseabundo, húmedo y metálico, emergió. Tuvo arcadas. Siguió golpeando, hasta que un fragmento cayó. Entonces lo vio, un trozo de tela blanca, podrida, pegada al interior del tanque como si un fantasma se aferrara al pasado. Lucía rompió en llanto. Tiró de la tela, era parte de una camisa blanca de uniforme escolar, igual a la que Ángela llevaba el último día. En ella, manchas secas, oscuras, ya de un marrón casi negro, sangre seca. La tela estaba rígida, áspera como piedra. Encontró también un gemelo de oro, pequeño, pero con 3 letras grabadas. E.M. Esteban Moreno. Los mismos que él usaba cuando apareció en televisión, rogando: si alguien sabe algo de mi hija, por favor, comuníquese. Lucía se desplomó. Sus uñas rasgaron el cemento hasta sangrar. No sentía dolor. Solo quería seguir excavando, no con herramientas, sino con su propio cuerpo. Entonces vio algo atorado en la rejilla del fondo del tanque, un objeto pequeño, duro, afilado. Metió la mano y lo sacó. Una uña de niña, amarillenta, quebrada, casi deshecha, pero inconfundible por su tamaño y forma. Lucía no gritó. No pudo. La garganta se le cerró. Y solo salió un jadeo áspero, casi animal. 3 días después, llevó todas las pruebas a la policía. La investigadora Elena Vázquez miró los objetos sobre la mesa. El trozo de tela, el gemelo, la uña. Quedó en silencio. Elena, ¿qué más tengo que hacer para que me crean?, dijo Lucía, con la voz rota. Elena asintió. Voy a enviar la solicitud para reabrir el caso. Con esto es suficiente. Una semana después, la casa número 11 fue acordonada. Llegaron los forenses. Comenzaron a excavar el cobertizo. Bajo la mirada de los investigadores, los técnicos y un grupo reducido de periodistas. Lucía observaba desde afuera del cerco, apretando la mano de Gabriela, quien nunca se había alejado de su lado. Tras casi 10 horas de excavación, el equipo forense descubrió una capa de huesos bajo el cemento, un cráneo infantil, con fractura en la sien. Una semana después, el resultado del análisis de ADN confirmó. Era el cuerpo de Ángela Moreno. Lucía permaneció inmóvil. Solo asintió en silencio cuando la policía hizo el anuncio oficial. Al día siguiente, Esteban fue arrestado en su lugar de trabajo, la Oficina de Medio Ambiente de la ciudad de Granada.
No puso resistencia. Solo pronunció una frase. Ya es tarde. No. La noticia se esparció como fuego. Todos los medios, locales y nacionales, publicaron. Aparece el cuerpo de niña desaparecida hace 11 años en su antigua casa. Detienen al padre. Un periodista, Jesús Navarro, del Canal Sur, llamó a Lucía. ¿Está dispuesta a dar una entrevista? Ella colgó, sin decir una palabra. El primer interrogatorio a Esteban ocurrió 3 días después de su detención. La sala de interrogatorio número 3 de la comisaría de Granada era un cubo gris, helado, con una luz blanca que caía directa sobre el acusado. Del otro lado del vidrio polarizado, Lucía observaba. No hablaba. No parpadeaba. Había sido invitada para escuchar la verdad, por petición del propio Esteban. Él entró, con camiseta gris clara, esposado, algunas canas ya en el cabello, pero con la misma expresión serena de aquel primer día frente a las cámaras. 11 años atrás. Frente a él estaban Elena Vázquez y el nuevo teniente, Arturo Belmonte. Belmonte comenzó. Señor Esteban Moreno, ha sido arrestado por homicidio en primer grado, ocultamiento de un cadáver y manipulación de la escena del crimen. ¿Desea declarar sin abogado? Esteban esbozó una sonrisa torcida. No hace falta. Voy a hablar. Lucía escuchó todo con claridad a través del sistema de audio. Sus manos se cerraron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas, haciendo brotar sangre que ella ni siquiera sintió. Elena activó la grabadora y dijo con voz neutral. Entonces comience desde la mañana del 5 de octubre de 2012. Esteban alzó la vista hacia el techo. Yo no tenía intención de matarla. Belmonte. Continúe. Eran casi las 7. Me estaba preparando para ir al trabajo. El auto estaba estacionado al borde del jardín. Cuando di marcha atrás, escuché un golpe, suave. Pensé que era el cubo de basura. Pero cuando bajé del coche, la vi. Elena preguntó. ¿A quién vio? A la niña. Ángela. Estaba ahí, detrás del auto, con la cabeza golpeada contra el borde de concreto del jardín. Tenía los ojos cerrados. Sangraba por la sien. No hizo ningún sonido. La sala quedó en silencio. Belmonte apretó el bolígrafo que tenía en la mano, pero no interrumpió. Esteban continuó. No sabía qué hacer. Me agaché. La moví un poco. No reaccionó. La sangre empezó a empapar el cuello de su camisa. Me asusté. Lucía se inclinó hacia adelante, temblando por completo. Gabriela, sentada a su lado, le sostuvo la espalda con fuerza, tratando de mantenerla erguida. Ella no podía desmayarse. No podía faltar a ese momento. Arrastré su cuerpo hasta el cobertizo. En ese momento no pensé en nada. Solo tenía miedo. Miedo de que si se sabía, perdería todo. El trabajo, el prestigio, el dinero. Así que la envolví en una chaqueta vieja y la metí dentro del tanque de agua auxiliar, que ya no se usaba. Elena murmuró. ¿Y usted lo selló con cemento? Sí. Al día siguiente llamé a unos obreros para reparar las tuberías. Les dije que había filtraciones. Mientras tanto, vertí silicona industrial en la boca del tanque y luego lo sellé con cemento. Esa noche, quemé todo lo que tenía sangre, excepto un gemelo que se me cayó. No lo encontré. Desde la sala de observación, Lucía gritó con desesperación. La dejaste morir. Dejaste que mi hija muriera así, sola y fría. Elena siguió. ¿Y la mochila? La llevé al contenedor al final de la calle. La puse allí, sin lanzarla, para que pareciera que había sido secuestrada. Belmonte. ¿Y los medios? ¿Qué le dijo a su esposa? Esteban se encogió de hombros. Me comporté como un esposo sereno. Sabía que todos me creerían a mí antes que a ella. Ella era demasiado emocional, y esta sociedad no le cree a quien expresa demasiado. Lucía se levantó de golpe. Tú fuiste el error más grande de mi vida. El grito atravesó el vidrio. Hizo que Belmonte se detuviera. Elena hizo una seña y continuó el interrogatorio. ¿Por qué nunca se entregó? Después de todo. Esteban miró fijamente a Elena. Sus ojos estaban enrojecidos. ¿Por qué? Al fin y al cabo, ella no era mi hija biológica. Si me arrestaban, lo perdía todo. Ella solo perdía a una hija. Silencio absoluto. Como si un rayo hubiese caído. Lucía se desplomó en el lugar, la boca abierta sin poder emitir sonido. Sus ojos se pusieron en blanco.
Sangre empezó a salirle por la nariz. Gabriela gritó. Alguien. Ayuda, por favor. Lucía fue trasladada de urgencia esa misma noche. El Hospital San Rafael dictaminó, úlcera gástrica aguda. Rotura estomacal provocada por estrés crónico acumulado. Hemorragia interna y colapso súbito. El jefe de turno, el doctor Javier Larios, negó con la cabeza al leer el historial. 11 años cargando un dolor que nadie creyó. Y cuando por fin se demuestra que tenía razón, su cuerpo ya no lo soportó. Lucía despertó 3 días después. Al abrir los ojos, la primera persona que vio fue Elena Vázquez, ya no con uniforme, sino con bata blanca, carpeta en mano. Elena. Sí, soy yo. Él, ya confesó. Sí, y será condenado. Lucía miró al techo. Entonces, no estaba loca. Elena le tomó la mano. No, nunca lo estuviste. Solo que este mundo es demasiado frío para escuchar a una madre que llora. Después de 2 semanas de tratamiento, Lucía recibió el alta. Afuera del hospital, decenas de periodistas la esperaban. Se empujaban entre ellos preguntando: ¿perdonará a Esteban? ¿Demandará al Estado por errores en la investigación? ¿Tiene un mensaje para otras madres en su situación? Lucía no respondió. Con sombrero, gafas oscuras y la mano de Gabriela en la suya, pasó en silencio entre ellos. La prensa explotó con un solo titular. La madre loca tenía razón. El artículo principal del País decía: Esteban Moreno, el supuesto padre ejemplar, funcionario público, ocultó el cadáver de la hija de su esposa durante 11 años en la casa que ambos llamaban hogar. Y Lucía, la madre señalada como desequilibrada, logró revertir no solo una investigación sino el rechazo de toda una sociedad que la abandonó. Los antiguos vecinos comenzaron a expresar arrepentimiento. Sergio, el guardia que años atrás la expulsó de la escuela, le escribió: Lo siento, no sabía, me equivoqué. Diego, el vecino que vio el auto retroceder, envió: Debí hablar antes. Fui cobarde. Lucía leyó los mensajes, pero no contestó. Colgó la foto de su hija en el centro de la sala. Junto a ella, la confesión impresa de Esteban. Debajo, una hoja pequeña, con letras temblorosas. No te pude salvar, pero no te dejé atrás. El funeral de Ángela se celebró un sábado por la mañana. A finales de otoño. Llovía suavemente. Una lluvia sin viento, sin frío. Como si alguien pidiera perdón en voz baja. Lucía eligió el cementerio de San José. En el sur de la ciudad, un lugar poco conocido. Silencioso. Con lavandas a ambos lados del sendero. No quería que la tumba de su hija se convirtiera en un espectáculo para curiosos. Nada de prensa. Nada de cámaras. Solo unas pocas personas que realmente la creyeron. Junto a la tumba estaban: Gabriela, Elena Vázquez, Diego Barrientos y Don Ramírez, el viejo policía que llevó el caso al principio y luego fue apartado. Llegó sin uniforme, con las manos vacías y el rostro arrugado de culpa. Lucía sostenía el retrato de su hija, la foto de cuando tenía 8 años. La última donde su sonrisa aún estaba completa antes de desaparecer. Detrás de ella, la pequeña urna con sus cenizas. No hubo micrófono. No hubo discurso. Lucía se colocó frente a la tumba abierta y susurró: Te fuiste por demasiado tiempo, Ángela. 11 años sin poder traerte de vuelta. Pero ahora, puedes descansar como una persona. No como un expediente. No como una víctima. Como mi hija. Gabriela, conteniendo las lágrimas, le apretó la mano. Ella te escucha. Lucía asintió levemente y dio la señal. Entonces comenzó a sonar una grabación. No era un requiem. Era una canción infantil, Mariposa Blanca. La que Ángela solía cantar al bañarse, al pintar, o al tirarse en el sofá. Una voz infantil se alzó en la vieja grabación. Mariposa blanca, vuela sin temor, abre tus alitas, baila con el sol. Lucía cerró los ojos. No lloró, ni una sola lágrima. Solo permaneció en silencio, como si su corazón siguiera cada nota, cada compás. Después de que la urna con las cenizas fue colocada, se erigió la lápida. Granito claro. Grabado sencillo. Ángela Moreno, 2004-2012. No fuiste olvidada. Mamá siempre estuvo aquí. Todos guardaron silencio unos minutos. Diego Barrientos, el joven periodista, se acercó a Lucía y le dijo en voz baja: Disculpe, ¿puedo escribir la historia de Ángela en el boletín?
solo para que nadie la olvide. Lucía no volteó, solo respondió: escriba su nombre, nada más. No le ponga adornos. Ella merece ser recordada con la verdad. El señor Ramírez, con los hombros caídos, se acercó a la lápida. Sacó una moneda de plata envejecida y la colocó al pie. Lo siento, pequeña. Confié en la persona equivocada. No pude salvarte. Pero desde hoy, nadie se atreverá a ignorar el dolor de una madre. Al mediodía, cuando todos comenzaron a irse, Lucía permaneció junto a la tumba. Sus dedos acariciaban una ramita de lavanda. La cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo invisible. Gabriela regresó. Se sentó a su lado. ¿No piensas volver? No. Hoy, por fin, mi niña fue reconocida como persona. Hoy, por primera vez, tiene una dirección. Necesitas dormir, comer algo. Lucía negó con la cabeza. He vivido 11 años sin un lugar para respirar. No tengo prisa por dormir. Una semana después del funeral, las fotos de la tumba comenzaron a circular. Nadie sabía quién las había tomado. Pero en pocos días, vecinos del barrio empezaron a visitar en silencio para dejar flores. Sin nombres, sin velas, sin pancartas, solo margaritas blancas, lavanda, y a veces dibujos infantiles con letras torcidas que decían: te extraño, Ángela. Una mañana, Lucía fue al cementerio y encontró un paquete de galletas de chocolate frente a la lápida. Las mismas que solía ponerle a Ángela en su lonchera. Le preguntó al cuidador don Eusebio, un anciano flaco con mala vista pero memoria prodigiosa. ¿Quién dejó esto? Encogió los hombros. Una niña de unos 8 años. Con uniforme escolar. No dijo nada. Solo lo dejó y salió corriendo. Lucía sonrió por primera vez desde el funeral. Quizá era un ángel. Esa noche regresó a la casa que ahora sí era su casa otra vez. Sin policía. Sin cintas amarillas. Abrió la puerta del cuarto de Ángela y entró. En las paredes aún estaban las manchas de acuarela seca que la niña había pintado. Tomó un viejo cuaderno de bocetos y escribió una frase. Ya estás enterrada. Y yo, de pie. Días después, una antigua reportera llamada Marta de la Vega, quien había entrevistado a Esteban al inicio del caso, la llamó. Su voz temblaba un poco. Lucía, yo, quiero pedirte perdón, por haberle creído a él. Lucía guardó silencio unos segundos. Él sabía convencer. Tú también pensaste que estaba loca. Ahora sé que eras la más cuerda de todos. Lucía no respondió con sarcasmo. Solo exhaló como un suspiro suave. Comenzaron a hacerse públicos los detalles del juicio de Esteban. Fue acusado de 3 delitos principales: homicidio imprudente con resultado de muerte, ocultación de cadáver y falsificación agravada del escenario. Pena total, pena de muerte. Lucía no asistió al juicio. Cuando su abogado le preguntó si quería dar una declaración, ella solo envió una nota al tribunal. No asistiré. No necesito ver morir al hombre que mató a mi hija. Porque tendría que morir 1000 veces para que eso fuera justo. La sentencia final contra Esteban Moreno se dictó una mañana de principios de primavera de 2024. La sala número 5 del Tribunal Provincial de Granada estaba llena. Las cámaras alineadas en los pasillos. Pero el asiento destinado a los familiares de la víctima estaba vacío, el de Lucía. Cuando el juez pronunció la sentencia, pena de muerte, todos voltearon a buscarla. Pero Lucía Moreno no estaba. Los medios titularon: la madre que se negó a ver morir al asesino. En realidad, Lucía estaba en el aula de arte del centro comunitario La Luz, una casa pintada de amarillo al final de la calle Casillas del Prat. Llevaba un delantal manchado de colores. Repartía cajas de crayones a niños en fila. ¿Qué vamos a dibujar hoy?, preguntó. Un niño llamado Tomás levantó la mano. Yo voy a dibujar un superhéroe. Una niña de rizos oscuros, de unos 8 años, llamada Camila, dijo en voz baja. Señor, ¿puedo dibujar un ángel como su hija? Lucía se detuvo unos segundos. Luego sonrió. Claro que sí, pero no olvides dibujarle unos ojos que sepan sonreír. Porque mi ángel tenía la sonrisa más linda del mundo. Los niños bajaron la cabeza y empezaron a dibujar. La luz del sol atravesaba la ventana, dejando manchas brillantes por toda la sala. Gabriela miraba desde la puerta, con los brazos cruzados, conteniendo las lágrimas. Una hora más tarde, Lucía ordenó la sala de arte.
Caminó de regreso a casa, cargando un ramo de lavanda seca que había comprado en el mercado cercano. Al pasar por el famoso muro de grafitis en la Plaza de los Lobos, se detuvo. Alguien había pintado el rostro de Ángela con aerosol sin adornos. Solo su carita con dos coletas. Abajo, una frase. Ella vivió. Y su madre resistió. Lucía extendió la mano y rozó el mural. La pared ardía bajo el sol de marzo. Pero dentro de ella, ya no había más quemaduras. Una semana después, una mujer tomó la palabra durante un noticiero local. Era Pilar, la antigua dueña de la florería de la esquina donde vivía Lucía en 2012. Yo la vi pasar cada mañana. Despeinada, con ojeras, abrazando una foto. Pensé que estaba loca. Hoy sé que la loca era yo. Por ser sorda. Sorda a la verdad. Lo siento. Lucía no lloró, solo suspiró. Regresó a la casa número 11 que ahora sí era su verdadero hogar. El cuarto de Ángela se mantenía intacto. Pero ya no era un lugar oscuro. En el escritorio había crayones. Blocs de dibujo. Marcos con ilustraciones. Cada mes, Lucía dibujaba el rostro de su hija. Según la edad que tendría si estuviera viva. A los 15, quizás se habría cortado el pelo. A los 18, tal vez usaría auriculares al ir a clase. A los 20, quizás se habría enamorado. Cada retrato era un latido recuperado para el corazón de Lucía. Una tarde de junio, Elena Vázquez fue a visitarla. Ya no trabajaba en la policía. Ahora era asesora en una organización que ayuda a mujeres víctimas de violencia psicológica. Se sentaron en la cocina, tomando té, mirando al jardín donde Esteban una vez había dado marcha atrás, donde el destino se había quebrado como cristal. Lucía, ¿lo odias?, preguntó Elena. Odio haber sido incapaz de proteger a mi hija, respondió Lucía. Y sus lágrimas volvieron a caer. Elena se levantó, le puso una mano en el hombro y le dijo: eres una madre que amó más allá de sí misma. La historia de Lucía es un recordatorio doloroso de que no todo dolor es escuchado. Que no toda verdad es creída desde el principio. Pero que el amor de una madre nunca se rinde. La llamaron loca. La abandonaron. Le arrebataron a su hija y su vida entera. Y aún así, Lucía siguió caminando. Por una sola razón, su hija merecía vivir. Ser recordada. Ser encontrada. El amor de madre es una llama que nada puede apagar. Ni siquiera cuando el mundo entero le da la espalda. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.